Hola y bienvenidos al canal de la historia de motocross, donde analizamos y compartimos los eventos más importantes que han ocurrido en el deporte de motocross durante los últimos 40 años y cómo cambiaron esos eventos importantes, la cultura y el deporte de motocross para siempre. Hoy quiero hablar del motocrossista o piloto de motocross más rápido en los últimos 40 años. Ahora, uno va a pensar inmediatamente en Ricky Carmichael o en James Stewart o tal vez Jeffrey Herlings o aún Stefan Everts, pero no es así. O sea, no quiero que me entiendan mal. Esos pilotos de motocross eran fantásticos y muy exitosos en este deporte, pero solo ha habido uno que ha tenido más talento y usó ese talento durante no más un periodo de 2 o 3 años y después dejó el deporte por siempre. Y esa persona fue el motocrossista francés que se llamaba Jean-Michel Bell. Ahora, cualquier persona que está viendo este video ahorita que tiene menos de 35 años ni siquiera va a recordar a este motocrossista. Eh, Mayormente porque Jean-Michel Bell quebrantó un montón de récords en los Estados Unidos, en los campeonatos estadounidenses, y después de eso se salió del deporte y para no regresar jamás, y fue y ya se invirtió en otros deportes de motor. Y todo eso sucedió durante los años entre el 88 hasta el 92, más 4 años, y se salió. Ahora quiero comenzar con su primer éxito, y que comenzó en Europa, cuando él estaba compitiendo en la clase de 125 en el MXGP o MXGP y en el 88 y ganó el título mundial, y nomás ya el progreso natural, él decidió competir en la clase de 250 en el 89 y ganó eso también. Pero él siempre tenía la meta o el sueño de algún día competir en los Estados Unidos, porque en ese entonces especialmente los Estados Unidos tenían los mejores motocrossistas del mundo. Él tenía dos ídolos. El primero fue David Bailey y el segundo fue Rick Johnson. Y él lo consideraba un sueño realizado, competir contra ellos o conocerlos. Pero como pueden ver aquí, cuando llegó a los Estados y comenzaba a ganar, ni los otros motocrossistas profesionales o los fans lo querían. Y especialmente los fans estadounidenses no solo no lo querían, pero lo insultaban regularmente. Y en sus propias palabras, él compartió que competir en los Estados durante ese tiempo por Jean-Michel Bell fue el tiempo más difícil de su carrera, hasta el punto que le quitó el deseo de competir en el futuro en el deporte de motocross, que por mí es una pena, porque yo me acuerdo, yo era niño durante ese tiempo y hasta yo me acuerdo viéndolo y ganando a mis ídolos, que eran también Rick Johnson y Damon Bradshaw, y yo lo veía ganar muchas competencias y combatir con ellos y ganar y correr mejor que ellos. Y yo sabía al verlo, tenía más talento. Es como ver Michael Jordan competir contra otro basquetbolista que uno sabe que tiene mucho talento, pero no al nivel de Michael Jordan. Y, y por eso sabías, aunque no me gustaba Jean-Michel Bell, sabía que
en algún momento durante la competencia él iba a rebasar mi ídolo. Pero ahora que soy adulto y he vivido más tiempo fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos, me da pena porque por la experiencia que tuvo Jean-Michel Bell, le causó a salir del deporte de motocross. Nunca vamos a ver hasta qué nivel pudiera llegar. Y por eso me da mucha pena. Ahora, desafortunadamente, cualquier persona que está escuchando ahorita que tiene menos de 35 años, ni siquiera va a recordar a Jean-Michel Bell, porque cuando él dominaba, eso sucedió más de 30 años atrás. Y cuando yo digo que él dominaba, él simplemente dominaba. En ese entonces, en los Estados Unidos, en un año, habían 3 campeonatos en que los motociclistas pudieran competir. El primero fue la competencia o el campeonato de Supercross, y después que terminara el campeonato de Supercross, comenzó el campeonato de motocross de la clase 250. Y eso duró 6 o 7 eventos. Y después cuando terminó la clase de 250, comenzó la clase de 500. Y eso también duró 6 o 7 eventos. Y desde los años 80, 81, así fue como la agenda del año, cada año. Entonces, si uno fuera el mejor de los mejores, pudiera ganar en un año Supercross, la clase 250 y la clase 500. Pero hasta ese entonces, nadie había ganado. Nadie había ganado todos los 3 en un año. Muchos habían llegado cerca. Por ejemplo, en 86 y el 87 y el 88, Rick Johnson llegó muy cerca a ganar todos los 3. Jeff Ward también tenía su tiempo de que tal vez él pudiera. Jeff Stanton también 2 años seguidos ganó el Supercross, ganó el 250 de motocross, pero nunca pudo durante ese tiempo ganar también la clase 500. Y entonces pero Jean-Michel Bell era muy diferente. La primera vez que él compitió en los Estados Unidos fue en el 89, justo después de haber ganado la clase 250 de los GP, el campeonato mundial. Y la primera competencia en que se registró, creo que fue un Supercross fue una competencia de 200, de 500 del campeonato nacional. Fue un evento del 500. Lo ganó. El siguiente año, el primer Supercross en que se registró, lo ganó. Nadie había hecho eso hasta ese entonces. Simplemente nadie tenía durante su tiempo el talento natural de lo que tenía Jean-Michel Bell. Había uno que llegaba cerca, que fue Damon Bradshaw, y apenas a los 16 años cambió a profesional en el 89, y en el 90, 91 y 92 compitió contra Jean-Michel Bell y le dio más problemas que los otros. Pero, por ejemplo, en la clase 500 en el 91, Jean-Michel Bell ganó ese campeonato. Damon Bradshaw hubiera ganado, pero Yamaha, con toda su estupidez, cuando renovaron la moto de 500, o la moto que ellos escogieron para competir en la clase 500, para reemplazar el 490, que era
antiguo y más lento y más pesado que el Honda 500 o el Kawasaki 500. Lo reemplazaron con el WR 500, que era nomás una versión nueva de la YZ de 490. Y fue una pérdida de tiempo. Y no había cambiado nada, y Damon Bradshaw fue forzado a utilizar esa moto. Si él hubiera tenido algo como el 500 o el Honda 500 o el Kawasaki 500, hasta el KTM 500, tal vez él pudiera haber ganado el campeonato en vez de Jean-Michel Bell. Pero no sucedió así. En el 91, Jean-Michel Bell ganó el Supercross. Y ese año de 16 o 15 eventos, él ganó 8. Y después cuando ya que se terminó el Supercross, compitieron en el motocross de la clase 250 y él ganó eso también. Entonces llegaron a la clase 500 de motocross, y si él ganaba ese campeonato, él hubiera sido la primera persona en el mundo que ganó todos los tres en un año. Pero nadie pensaba que él iba a ganar el campeonato de la clase 500, simplemente por lo que en los últimos 2 años Jeff Ward había ganado el campeonato cada año, y todos lo consideraban un especialista con la 500. Pero lo que Jean-Michel Bell, como lo pueden ver aquí, lo que él estaba escondiendo fue el talento que él tenía. Le servía más cuando manejaba la moto 500 que todos los otros, que el Supercross, que el 250. Pero en los Estados Unidos hay tanto enfoque en su Supercross que nadie lo miraba, o ni siquiera le preguntaba qué tanto talento tenía para competir en la clase 500. Y también había Jeff Stanton, que siempre tenía talento por competir en la clase 500. Entonces, todos pensaban que él seguramente no iba a ganar la clase 500. Pero justo de comenzar el campeonato de clase 500, ahora durante ese tiempo, el campeonato mundial del clase 500 lo estaban corriendo los mejores motocrossistas de 500 en el mundo, y les tocaba hacer una competencia del campeonato mundial en los Estados Unidos. Eso ocurría cada año en ese entonces, ya no. Y en la pista de Glen Helen en California. Y él se registró para competir en eso. También se registró Damon Bradshaw, también se registró Jeff Ward, y él ganó. Jean-Michel Bell ganó esa competencia, ganó las 2 mangas. Y o sea, en ese momento todo el mundo de motocross, especialmente los fans de los Estados Unidos, ya no podían respirar. O sea, ya tenían miedo, preocupados, que él iba a ser la primera persona que iba a ganar todos los 3 campeonatos en un año. Iba a ser un extranjero. Y tal como la gente pensaba, él ganó también el campeonato de 500 y llegó a ser la primera persona de ganar todos los 3 campeonatos en un año, siendo francés. Y fue muy desafortunado que en vez de llegar a ser fan de Jean-Michel Bell, los fans de los Estados Unidos no lo aguantaban, no lo querían, hasta que lo odiaban, porque él era francés. Y no solo eso, sino que existía en ese entonces la barrera de idioma. Él no podía hablar muy bien en inglés.
Entonces, cada vez que un periodista lo entrevistaba, sus palabras, en la manera en que él hablaba, sonaba como si él fuera como un poquito arrogante. Y eso fue una de las razones, pero no fue arrogante, pues nomás no podía hablar muy bien el inglés. Y había algo de él, de su carácter, que los fans americanos no querían. No querían. Y fue muy desafortunado porque él hubiera alcanzado más éxito en vez de ese, el año perfecto. Él podía haberlo hecho 2 o 3 veces. Y yo creo que él es el más talentuoso que ha existido en el deporte de motocross en los últimos 40 años. Eso es todo para hoy. Si tienen algún comentario, por favor déjenmelo y que no se olviden a suscribir. Y gracias por su tiempo.